¿Qué esconden los templarios en los muros de Ponferrada? Un castillo que guarda secretos centenarios, donde el oro podría ser más que una leyenda, y donde los muertos siguen vigilando. ¿Alguna vez has escuchado un sonido que no puedes explicar? En Pesadilla Urbana, adéntrate en este misterio templario y descubre qué habita en las sombras de esta fortaleza. Suscríbete y únete a esta pesadilla. Un tesoro perdido, un pasado oscuro y algo que no quiere ser encontrado. Quédate hasta el final, si te atreves. Ese algo que no quiere ser encontrado podría estar más cerca de lo que imaginamos. En el corazón de Ponferrada, una ciudad del noroeste de España, se alza un castillo que oculta secretos desde el siglo XII. En Pesadilla Urbana caminarás por sus murallas y te sumergirás en un misterio que ha trascendido siglos. Prepárate para sentir el peso de un secreto que el tiempo no ha borrado, para escuchar los ecos de un pasado que todavía susurra, y para enfrentar lo que podría estar protegiendo este tesoro. Y tú estás dentro. Los secretos que cobran vida en Ponferrada tienen raíces profundas, enterradas en siglos de historia. El castillo de Ponferrada, que hoy domina la ciudad de León, comenzó como una humilde fortaleza en el siglo XI, pero fue en el siglo XII cuando su historia cambió para siempre. En 1178 los Caballeros Templarios, una orden militar y religiosa que se convirtió en una de las más poderosas de la Edad Media, recibieron el castillo como donación. En su apogeo, los templarios protegían peregrinos, acumulaban riquezas y guardaban secretos que los hacían temidos incluso por reyes. Su misión era clara: proteger el Camino de Santiago, una ruta sagrada que atravesaba la región. Los templarios transformaron Ponferrada, construyeron murallas más altas, torres más fuertes y excavaron pasadizos subterráneos que, según dicen, conducían a cámaras ocultas. Eran maestros de la arquitectura y el misterio, y el castillo lo refleja. La cruz templaria, tallada en varias piedras, aún puede verse hoy, un recordatorio de quién gobernaba ese lugar. Pero el poder de los templarios no duró. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, endeudado y temeroso de su influencia, convenció al Papa Clemente V de disolver la orden. Los templarios fueron acusados de herejía, arrestados, torturados y quemados. En 1312, la orden fue oficialmente disuelta. En Ponferrada, el castillo fue tomado por otros señores, pero los secretos de los templarios no se fueron con ellos. Fue entonces cuando surgieron las leyendas. En los años siguientes corrieron rumores. Antes de su caída, los templarios escondieron un tesoro en Ponferrada. No solo oro o joyas, sino algo más. Manuscritos sagrados, reliquias, quizás incluso el Santo Grial, que muchos creían estaba bajo su custodia. El castillo, con sus túneles y cámaras selladas, parecía el lugar perfecto para guardar algo tan valioso. En el siglo XV, durante unas reformas, trabajadores encontraron pasadizos que no llevaban a ninguna parte, puertas cerradas sin llave y símbolos extraños grabados en las paredes. Algunos decían que eran mapas, otros advertencias. Pero la historia de Ponferrada no es solo sobre tesoros. En los siglos siguientes, el castillo vivió guerras, invasiones y abandono. Durante la Guerra de Independencia Española, a principios del siglo XIX, se usó como cuartel y sus muros sufrieron daños. En el siglo XX, ya en declive, el castillo fue restaurado y convertido en museo. Fue entonces cuando comenzaron los primeros relatos extraños. Un guardia, durante una ronda nocturna, en los años 50 escuchó voces procedentes de una de las torres. No eran palabras claras, sino cantos, como los himnos que entonaban los templarios. Subió, linterna en mano, pero la torre estaba vacía. Otro trabajador, durante la restauración, encontró una cruz templaria que parecía brillar bajo la luz de la luna, como si estuviera viva. Estos sucesos no eran coincidencias. El castillo de Ponferrada siempre ha sido más que piedra en la historia. Los templarios dejaron algo allí, un tesoro, un secreto o una maldición. Y con los años las historias solo crecieron. Lo que comenzó como un bastión de caballeros se convirtió en un enigma que atrae a cazadores de tesoros, historiadores y curiosos. Pero no todos regresan con respuestas. Algunos vuelven con miedo. Algunos regresan con miedo, y sin entender por qué. El castillo de Ponferrada, con sus muros marcados por el tiempo, no es solo un eco de los templarios. Es un escenario de leyendas vivas que se niegan a morir. La historia del tesoro templario cobró fuerza en el siglo XV, poco después de la disolución de la orden. Nobles locales, obsesionados con las riquezas, registraron el castillo en busca de oro.
Uno de ellos, un caballero llamado Don Rodrigo, afirmó haber encontrado una cámara sellada bajo la Torre del Caracol. Bajó con 2 hombres, herramientas en mano. Horas después regresaron. Contaron que un viento helado apagó sus antorchas y que algo invisible los empujó hacia atrás. En los siglos siguientes, las historias se multiplicaron. En el 17, un sacerdote jesuita enviado a catalogar reliquias en la región escribió sobre una cruz templaria que parecía moverse sola. Estaba en una sala, y al día siguiente aparecía en otra, como si alguien la hubiera trasladado durante la noche. El sacerdote también tuvo sueños extraños mientras dormía en el castillo. Veía caballeros con mantos blancos y cruces rojas, señalando una pared. Creía que era una pista del tesoro, pero nunca encontró nada. Antes de irse, escuchó pasos de soldados en el pasillo como botas marchando, aunque el castillo estaba vacío. Los relatos modernos son aún más inquietantes. En los años 70, un grupo de arqueólogos decidió explorar los túneles bajo el castillo. Tenían mapas antiguos y equipos modernos. Estaban seguros de encontrar el tesoro. En uno de los pasadizos hallaron símbolos templarios tallados en la piedra, cruces, estrellas y lo que parecía un mapa. Pero la excavación se detuvo cuando uno de los hombres se desmayó sin razón aparente. Al despertar, gritó. Había visto caballeros con armadura observándolo en la oscuridad. El grupo abandonó la expedición y el túnel fue sellado. Años después, uno de los arqueólogos admitió que siguió escuchando risas bajas entre las paredes, incluso después de salir. En 1995, un caso llamó la atención. Un cazador de tesoros, equipado con un detector de metales, entró al castillo de noche, sin permiso. Se concentró cerca de la Torre de Mendo, donde las leyendas situaban el tesoro. De repente su equipo comenzó a pitar frenéticamente, como si hubiera algo enorme bajo tierra. Cavó durante horas hasta encontrar una piedra con una cruz templaria, pero entonces sintió un frío inexplicable. Al mirar alrededor, vio una figura, un caballero con manto blanco y cruz roja en el pecho, inmóvil, a pocos metros. La figura no se movió, pero el hombre juró haber escuchado una voz decir, «Vete». Lo dejó todo y huyó. Nunca regresó. Los empleados del castillo también tienen historias. Un guía en 2010 escuchó golpes desde una habitación cerrada durante su ronda nocturna. Abrió la puerta. La sala estaba vacía, excepto por una cruz templaria dibujada en el suelo que juró no estaba ahí antes. Otros hablan de luces que parpadean sin razón, puertas que se abren solas y un sonido como de monedas cayendo, aunque nunca hay nada en el suelo. Los turistas reportan una presión en los hombros cerca de la Torre del Caracol, como si algo los observara. Y hay quienes dicen que el tesoro no es solo oro. Algunos creen que los templarios guardaron reliquias sagradas aquí. Quizás el santo, grial, quizás manuscritos que revelarían secretos de la iglesia. Pero lo que sea parece protegido. Cada intento por encontrarlo termina en miedo, en visiones, en algo que no debería existir. El castillo de Ponferrada no entrega sus secretos fácilmente, y tal vez haya una razón que va más allá del oro o las reliquias. Una razón que nos hace preguntar, ¿qué dejaron realmente los templarios? Este castillo, con muros que han visto siglos de historia, no es solo un monumento del pasado, es un espejo de lo que somos. Nuestra curiosidad, nuestro miedo, nuestra obsesión por descifrar lo incomprensible. Los templarios eran maestros guardando secretos, pero también protegiendo lo sagrado. ¿Y si el tesoro de Ponferrada no debe ser encontrado? ¿Y si es algo para lo que no estamos preparados? Piensa en los caballeros que recorren estas salas, hombres de fe, pero también de guerra, que juraron proteger reliquias y conocimientos que la iglesia temía. Desaparecieron, pero sus huellas permanecen en las cruces talladas, en los túneles ocultos, en los cantos que algunos aún escuchan, que querían mantener lejos del mundo. Un tesoro material, como oro o el grial, sería una respuesta fácil. Pero ¿y si es algo más? ¿Y si es un secreto que cambiaría lo que sabemos de la historia de la fe, de nosotros mismos? Lugares como Ponferrada nos recuerdan que el pasado no es solo un libro de fechas y hechos. Es algo vivo, que respira en las piedras y susurra en las sombras. ¿Lo has sentido? ¿Alguna vez has entrado en un lugar y sentido que te conoce, que te observa? El castillo de Ponferrada es así. Cada cruz templaria, cada puerta sellada parece cargar un peso inexplicable. Los cazadores de tesoros que huyeron, los guías que oyeron voces, los turistas que sintieron un frío repentino, no imaginaron cosas. Tocaron algo que sigue ahí, algo que no quiere ser olvidado, pero tampoco descubierto.
¿Y qué dice eso de nosotros? Nos atraen misterios como este. Escalamos muros, excavamos túneles, desafiamos la oscuridad buscando respuestas. Pero a veces el pasado nos advierte que nos detengamos. Las voces, las figuras, el sonido de monedas que nunca caen. Quizás sean ecos de los templarios. Un recordatorio. No todo debe ser encontrado. Tal vez el verdadero tesoro de Ponferrada sea el misterio mismo. Un enigma que nos obliga a mirar dentro, a cuestionar lo que sabemos, a sentir el peso de los siglos que no nos sueltan. ¿Alguna vez has estado en un lugar que te atrae y te repele a la vez? ¿Has escuchado un sonido inexplicable que te hizo mirar atrás? Ponferrada hace eso con quienes se atreven a entrar. No se trata solo de lo escondido en sus muros, sino de lo que ellos guardan dentro. Un castillo que fue hogar de caballeros, custodio de secretos, y quizás prisión de algo que nunca se fue. Cuando caminas por Ponferrada, no es solo el tesoro lo que te espera, es lo que lo protege. Lo que lo protege. Por la noche, cuando el castillo calla y las luces de la ciudad se apagan, algo se mueve entre sus muros. El viento que silba en la Torre del Caracol no es solo viento, lleva susurros, cantos en latín que resuenan como si los templarios aún estuvieran ahí, observando. Un guardia, durante una ronda, se detuvo cerca de los túneles subterráneos. Escuchó un sonido bajo, como monedas cayendo. Bajó, linterna en mano, el corazón acelerado. El sonido cesó, pero el aire se volvió pesado como si algo lo mirara desde la oscuridad. Entonces lo vio, una cruz templaria en la pared brillando, con una luz que no debería existir. En los pasillos las sombras engañan. Un guía, cerrando el castillo al anochecer, sintió un frío que le subía por las piernas, como si el suelo quisiera retenerlo. Miró hacia la torre de Mendo y vio una figura, un caballero con manto blanco y cruz roja, inmóvil en la ventana. La figura no se movió, pero el guía sintió un peso en el pecho como una advertencia. Corrió hacia la salida, pero el ruido de botas lo siguió hasta la puerta. Otros hablan de puertas que se abren solas, luces que parpadean sin razón, cantos que parecen surgir de bajo tierra. Y hay quienes dicen que el tesoro sigue ahí, oculto en una cámara que nadie ha encontrado, pero quienes se acercan demasiado sienten el mismo frío, escuchan las mismas voces. En 2018, un explorador llevó equipos para mapear los túneles. Halló una habitación sellada, con una cruz templaria en la entrada. Cuando intentó abrirla, sus instrumentos se apagaron y sintió un aliento caliente en su nuca, como una respiración. Lo dejó todo y huyó, pero afirma que aún sueña con caballeros que lo miran en silencio. El castillo de Ponferrada no, es solo historia. Podría ser una prisión, un santuario, o la tumba de algo que los templarios trajeron y nunca se llevaron. Las voces, las figuras, las sombras imposibles. No son ecos del pasado, son guardianes, o quizás algo más oscuro, algo que protege lo escondido. Y en las noches más negras, cuando el castillo queda solo con sus secretos, Ponferrada se revela. Quien entra buscando el tesoro podría hallar más de lo que busca, y tal vez no salga para contarlo. Quien entra buscando el tesoro de Ponferrada podría no salir, y esto es solo el principio. En Pesadilla Urbana, los secretos de España cobran vida, y Ponferrada ha guardado los suyos por demasiado tiempo. Si este misterio te atrapó, suscríbete ahora. Más pesadillas están por venir. El jueves, un nuevo enigma aguarda. El secreto de las murallas de Ávila. Comenta, ¿crees en el tesoro templario o has sentido un lugar que te hizo retroceder? Tu historia podría inspirar la próxima leyenda. Hasta entonces, cuidado con lo que buscas. Algunas cosas no quieren ser encontradas,